De las calles de Bogotá al imperio del sabor, el fondo del abismo, la crisis y el peso de la humillación. Bogotá. Una metrópoli de millones de sueños. Pero para Pedro Montoya, hace 20 años, esos sueños parecían haber sido triturados bajo el peso de una realidad inquebrantable. Pedro, a sus 25 años, tenía el talento en la cocina y un amor profundo por su esposa, Sofía, y su hija pequeña, María. Había conseguido un buen trabajo, sintiendo por primera vez tierra firme bajo sus pies. Su vida era modesta, pero estaban unidos, tenían lo suficiente, y ese era su verdadero triunfo. Sin embargo, la vida en Latinoamérica, como Pedro aprendió de la manera más dura, puede ser una ruleta rusa. La crisis económica no llegó con una advertencia, llegó como un rayo, impactando el corazón de la estabilidad de su familia. El restaurante donde trabajaba cerró sus puertas de la noche a la mañana. Sin ahorros significativos a mano, en cuestión de semanas, los frutos de años de esfuerzo se evaporaron. El pánico no es un grito, es un escalofrío que se anida en el alma, carcomiendo la esperanza día tras día. Pedro lo intentó todo. Tocó puertas, suplicó por vacantes, se ofreció a lavar platos por lo que fuera. Nadie lo necesitaba. El mercado estaba saturado. El dolor era doble, el hambre que acechaba su mesa y la humillación que amenazaba su alma. La desesperación se agudizó cuando su pequeña María cayó enferma. Ver a su hija toser sin poder comprarle las medicinas que sabía que la curarían fue la peor tortura que un padre puede soportar. No era solo la falta de dinero, era el fracaso moral lo que lo aplastaba. Se vio obligado a mentirle a Sofía, inventando que había conseguido algunas horas extras para justificar el poco dinero que aportaba. Pero el peso de la deuda y el alquiler impago no mienten. La familia fue desalojada. El momento de salir del apartamento, con sus maletas gastadas, bajo la lluvia fría de Bogotá, no fue solo la pérdida de un techo, fue la pérdida de su dignidad. La mirada de Sofía no era de reproche, era de miedo, y eso le dolió más que cualquier golpe. Pedro buscó refugio en los bancos de las plazas, durmiendo en turnos de vigilancia nerviosa, mientras Sofía y María se apretujaban en casa de una tía lejana. No podía verlas a diario, la distancia era un castigo, pero era necesario. Sentía que había fallado en su promesa más sagrada, proteger a su familia. Nadie quería verlo. Nadie quería saber. La ciudad era indiferente a una historia más de tragedia económica. Instaló un puesto de arepas improvisado y precario, vendiendo por centavos solo para sobrevivir y visitarlas. Sus arepas eran buenas, pero eran solo una más entre miles en las calles. Las miradas de lástima, el desprecio de otros vendedores más establecidos, la sensación de ser completamente invisible, todo esto era el fondo del abismo. Pedro había perdido todo, su empleo, sus ahorros, su casa y, lo más doloroso, la certeza de su futuro. ¿Dónde encontrar la fuerza cuando todo lo que conoce se desmorona? En ese banco frío y solitario, comprendió algo crucial, no podía rendirse. Si lo hacía, ¿qué les diría a sus hijas?
¿Que su padre fue un cobarde? No. Lo único que le quedaba era el orgullo de ser un luchador, la travesía y la lucha, la construcción de la resiliencia y los años de sacrificio. El abismo tiene una extraña manera de dar lecciones. En el silencio de la noche, después de vender las últimas arepas por unas pocas monedas, Pedro evocaba los sabores de su madre, las recetas que había dominado desde niño. Entendió que, si lo único que le quedaba era su talento, lo usaría hasta la última gota de su energía. La fase de la lucha no fue un ascenso meteórico, fue una guerra de trincheras que se prolongó durante años. Al principio, intentó innovar, invirtiendo sus últimos pesos en rellenos exóticos para sus arepas, pensando que la diferenciación atraería a la clientela. Pero los clientes buscaban lo familiar, lo que era económico. Fracasó repetidamente. La deuda crecía, y la presión de Sofía, exhausta y al borde de la desesperación, era una carga constante. Hubo un día, tras una fuerte discusión telefónica con Sofía, que lo dejó exhausto y al borde de las lágrimas. Se sentó en la acera, sintiéndose derrotado. Pero se levantó. Lo que lo impulsó no fue la promesa de riqueza, sino el miedo a decepcionar a María y el compromiso silencioso con Sofía. El punto de inflexión, si es que se puede llamar así, llegó de la mano de una anciana sonriente y perspicaz. Ella no solo elogió sus arepas, sino que le dio un consejo fundamental: Pedro, no intentes vender lo que la gente quiere ahora. Vende lo que amarán mañana. Sé auténtico. Ese consejo liberó algo en Pedro. Dejó de intentar complacer a todos y comenzó a cocinar la comida que él y Sofía realmente amaban, las recetas familiares más ricas en sabor, aunque llevaran más tiempo de preparación. Elevó la calidad de su arepa a un nivel que la distinguía de la competencia. No ocurrió de la noche a la mañana. Fueron años interminables. Años de noches sin dormir, de madrugadas de trabajo bajo el sol y la lluvia. Sacrificó la vida social, el ocio y, en ocasiones, incluso sus propias comidas. Era un hombre que trabajaba en 3 turnos, vendiendo arepas por la mañana, preparando la masa por la tarde y haciendo la contabilidad, en una pequeña libreta desgastada, por la noche. La disciplina de Pedro finalmente comenzó a dar sus frutos. Clientes fieles aparecieron. Las colas se hicieron visibles. El boca a boca, el marketing más efectivo en Latinoamérica, empezó a funcionar. La gente venía no solo por la comida, sino por la historia de Pedro, por la sonrisa cansada pero genuina del luchador. La victoria más significativa llegó cuando pudo alquilar una pequeña habitación para Sofía y María, trayéndolas de vuelta a su lado. Sofía se unió a él en el puesto, su presencia y su apoyo administrativo transformaron el negocio. Juntos, eran un equipo invencible. Ahorraban cada céntimo, reinvirtiéndolo con cautela. Compraron una carreta de segunda mano un poco mejor. Luego, un segundo punto de venta. La travesía no se trataba de evitar el fracaso, sino de nunca dejar de intentarlo. Con cada arepa vendida, estaban colocando un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Pedro no vendía solo comida, vendía esperanza. La esperanza de que,
con trabajo duro, disciplina y amor, lo imposible puede volverse posible. Esta etapa fue la forja de su carácter, un periodo en el que aprendió que la única fórmula mágica para el éxito es la persistencia ciega. Hoy, 20 años después de aquella noche en Bogotá, Pedro el luchador Montoya ya no es un hombre al borde de la ruina. Es un empresario respetado, con una cadena de restaurantes que se extiende por toda la ciudad y la marca El Sabor del Luchador es sinónimo de excelencia y autenticidad. Camina por sus restaurantes, saludando a clientes y empleados con la misma calidez que demostraba en su puesto callejero. Sofía, sonriente y próspera, es su socia de negocios. María, ahora una joven con educación universitaria, trabaja junto a su padre, lista para continuar el legado. Muchos le preguntan a Pedro sobre el secreto de la riqueza. Él suele responder, dicen que el dinero no compra la felicidad. Y es cierto. Lo que la riqueza me dio fue la libertad. La libertad de ver a mis hijas crecer sin privaciones, de cuidar a mi esposa y de nunca tener que sentir la humillación del desalojo. El verdadero triunfo no fue acumular millones, sino eliminar el miedo que paraliza. Pedro nunca olvidó sus orígenes. Utiliza su éxito para levantar a otros. Una parte significativa de su negocio se dedica a la contratación y tutoría de jóvenes que provienen de contextos de pobreza o que han enfrentado problemas similares a los suyos. Les da una oportunidad, no por caridad, sino por convicción. Él cree que el talento no tiene clase social, solo necesita una oportunidad para florecer. Pedro enseña que la resiliencia es un músculo que debe ejercitarse constantemente. La vida seguirá presentando desafíos, pero la diferencia ahora es que él tiene las herramientas y la mentalidad para enfrentarlos. Ya no es una víctima de las circunstancias, es el capitán de su propio destino. La escena final y el mensaje perdurable se encuentran en su cocina. Pedro, a pesar de ser dueño de un imperio, se asegura de entrar en la cocina de su restaurante principal, con las manos en la masa, preparando arepas con el mismo cariño y atención de hace 20 años. Nos recuerda que la base de su éxito no es el capital, sino la pasión y el trabajo duro. Su arepa no es solo maíz. Es el sabor de la lucha. Es el sabor de la esperanza. Y está hecha para todos los luchadores que, en este preciso momento, están enfrentando su propio abismo. La historia de Pedro el luchador Montoya nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad, la persistencia y un toque de sabor pueden cambiar el curso de una vida. ¿Cuál es tu arepa? ¿Cuál es tu lucha? Encuentra tu fuerza. El mundo está esperando tu sabor.